La propaganda del sistema no se detiene ni siquiera ante los más pequeños. Sin embargo, hace ya décadas que los medios de comunicación y las instituciones educativas acordaron, en el marco del consenso de Beutelsbach, que en el ámbito educativo no se debe abrumar, tutelar ni influir en los niños y jóvenes. Pero estos principios llevan mucho tiempo siendo ignorados. Con ejemplos alarmantes del mundo de los libros infantiles y de la programación de la televisión pública, Peter Petzel, autor de múltiples obras, consultor empresarial, coach y formador, analiza la manipulación de niños y jóvenes. En la sección Cambio de Mundo, Stefan Magnet, de AUF1, le entrevista. Cla.televisión ha recopilado algunos momentos destacados para usted. Hace casi 50 años, el proceso de Beutelsbach, una conferencia histórica celebrada en Baden-Württemberg, formuló el llamado consenso de Beutelsbach. En Beutelsbach se reunieron destacados expertos y especialistas en didáctica de la educación política, con el fin de establecer unos principios comunes para la práctica pedagógica y sentar las bases para fortalecer a la próxima generación en su educación política y protegerla del adoctrinamiento y la propaganda. Este congreso se organizó para encontrar una solución a la fuerte polarización partidista de la juventud en la educación política, que se vio agravada por las consecuencias de la revolta estudiantil de 1968 y las actividades terroristas de grupos radicalizados que se derivaron de ella. La Oficina Regional de Educación Política se vio sometida a la presión de ser instrumentalizada por los respectivos gobiernos. El consenso estableció 3 principios o fundamentos para la enseñanza de la política. 1. Prohibición de la imposición, prohibición del adoctrinamiento. No está permitido, por ningún medio, que sea, presionar al alumno en el sentido de las opiniones deseadas. Y, con ello, impedirle formarse un juicio independiente. Aquí es precisamente donde se traza la línea divisoria entre la educación política y el adoctrinamiento. Sin embargo, el adoctrinamiento es incompatible con el papel del maestro en una sociedad democrática y con el objetivo de la autonomía del alumno. 2. Controversia, contradicción. Lo que es controvertido en la ciencia y la política debe aparecer también como controvertido en la enseñanza. Esta exigencia está estrechamente vinculada a la anterior, porque si se pasan por alto diferentes puntos de vista, se ocultan opciones y no se debaten alternativas, se emprende el camino hacia el adoctrinamiento. Cabe preguntarse si el maestro no debería incluso tener una función correctora, es decir, si no debería destacar especialmente aquellos puntos de vista y alternativas que resulten ajenos a los alumnos debido a su origen político y social. 3. Orientación del alumno. El alumno debe estar en condiciones de analizar una situación política y sus propios intereses, así como a buscar medios y formas de influir en la situación política existente en función de sus intereses. En resumen, se trata de, en primer lugar, la prohibición de la imposición, para que no se impida al alumno formarse su propia opinión. En segundo lugar, la consideración de posiciones controvertidas y opuestas, lo que significa que debe presentarse la opinión contraria. Y, por último, la competencia mediática, es decir, la capacidad de los alumnos para analizar una situación política y sus propios intereses e influir en ella en su propio beneficio. En nuestro panorama mediático no existe ese apoyo, sino todo lo contrario. El señor Petzel pone ejemplos que dejan sin aliento a padres y abuelos. Los libros de educación sexual más crudos inundan las estanterías. Un ejemplo de ello es el libro Cabezón Peludo y Culito de Pedo, recomendado a partir de los 18 meses, lleno de solapas que se pueden abrir, y detrás de las cuales se ocultan diferentes partes íntimas. Son ilustraciones que no se pueden mostrar en televisión en horario normal de emisión, porque de lo contrario se corre el riesgo de que se aplique una restricción de edad. Si se mira más de cerca, el lector se da cuenta de que aquí no se enseña de forma infantil sobre las partes del cuerpo, sino que se manipula directamente en dirección a lo transgénero. Esta niña, que mira entre las piernas abiertas de otra supuesta niña, pero donde se ven genitales masculinas. Entonces me pregunto, ¿es necesario influir de esta manera en los más pequeños? Según Magnet, ya se está preparando el terreno para las operaciones de reasignación de género. Los niños no solo se sienten confundidos cuando se les confronta desde el principio con la diversidad y los 100 géneros,
También se sienten fundamentalmente inseguros y se abren a la posibilidad de que haya algo que no esté bien en ellos y, por lo tanto, a intervenciones médicas y operaciones, afirman ambos entrevistados. Según Magneti Petzel, en la industria del entretenimiento se está impulsando la agenda woke, ya sean los cuentos clásicos que Disney Plus está reescribiendo a toda costa, y que ahora incluyen toda la moda trans, o de Blancanieves y la Sirenita, que últimamente tienen que ser de piel oscura. Otros servicios de streaming, como Netflix, siguen la misma línea con programas infantiles igualmente woke. Y, curiosamente, su grupo de inversores, Investigación de Capital Inversores Globales, invierte con una mano en Netflix y con la otra en inhibidores de la pubertad. ¿Casualidad? ¿O se revela aquí el ciclo del dinero? Cuando, tras este descubrimiento hecho público, estallaron las protestas en las redes sociales, y la gente publicó abiertamente su baja de Netflix, la cotización de Netflix se desplomó en bolsa. Al parecer, los padres y abuelos no quieren que sus hijos vean esos contenidos woke. Pero, ¿por qué sigue introduciéndose sin freno en los planes de estudios? Las cadenas públicas también están muy presentes en las redes sociales, donde llevan a cabo una campaña de opinión aún más descarada y extremadamente polarizante sin ningún tipo de control, constatan Magneti Petzel. Por ejemplo, se publicó un video crítico sobre el ex canciller Scholz, quien no quiso enviar el misil alemán Taurus al conflicto entre Rusia y Ucrania porque esto habría agravado la situación política. En la publicación se veían armas de guerra caricaturizadas con ojos saltones y bocas animadas que, según su función real, preferirían estallar antes que quedarse de brazos cruzados. Este programa le valió a la ZDF muchas críticas en su momento. Además, no solo se manipula a los jóvenes mediante un encuadre extremo. En muchos guiones propagandísticos recurrentes y sesgados, actualmente también se presenta de forma atractiva la capacidad de defensa. Sin embargo, durante años la capacidad de defensa alemana fue mal vista. Se dejó a los alemanes, en todos los niveles, por así decirlo, sin dientes. Incluso a los deportistas se les sospechaba de ser antiguos radicales de derecha, simplemente por entrenar. En 2022, en torno a la pandemia del coronavirus, la postura también cambió. Paradójicamente, pasando del habitual nunca más la guerra a crear la paz con las armas. En los guiones propagandísticos de hoy en día, este giro de tuerca encaja mejor al revés y, por eso, se está impulsando. Debido al bombardeo constante de ciertas expresiones estigmatizantes, como, por ejemplo, quienes comprenden a Putin, peligro de la derecha, lucha contra la derecha, negacionistas del cambio climático y activistas valientes, es evidente. Entre los jóvenes influenciables se va formando poco a poco una cierta actitud interior, según Petzel. Ya mediante libros de educación sexual vulgares, incluso desde la primera infancia, o mediante la presión y el miedo infundidos a los más pequeños por el cambio climático del que supuestamente son responsables, o mediante programas contra partidos políticos indeseados y la influencia polarizadora en las redes sociales. En todos los frentes se inculca un punto de vista moral específico y avivado, con un plan oculto detrás. Irónicamente, esto da lugar, en contra del tan alabado consenso de Beutelsbach, a un cambio radical de valores. Esta presión, este alarmismo, esta transmisión constante de lo que también se impone al mundo de los adultos. Eso ya es un sistema. La verdadera alfabetización mediática consiste, en realidad, en aprender a distinguir entre opiniones a favor y en contra. Sin embargo, el problema de la formación en alfabetización mediática en la escuela y en el ámbito educativo es el siguiente. La opinión contraria no se admite en absoluto, y solo los supuestos medios de comunicación dominantes tienen siempre la razón. ¿Cómo se llama eso? Sí, exactamente, eso no es competencia mediática, eso es propaganda. Dejemos claro, aquí se aplica un doble rasero. El consenso de Beutelsbach se posiciona claramente en contra de la propaganda y el adoctrinamiento. Sin embargo, para los medios de comunicación dominantes y el sector educativo parecen regir otras reglas. Se utilizan deliberadamente como herramientas de propaganda para dirigir el cambio global. No obstante, como también han podido ver, las protestas de padres y abuelos lograron contrarrestar todo esto. El programa Un Punto Logo de la ZDF, por ejemplo, tuvo que disculparse públicamente y eliminar su contenido belicista. Sigan atentos con nosotros.